Jacobo Grinberg, El cerebro consciente. Prólogo. El descubrimiento reciente acerca de la relación entre la actividad cerebral y la fuerza gravitacional, y la demostración experimental de la existencia de una comunicación directa entre seres humanos correlativa con un incremento de la coherencia cerebral, forman parte del cuerpo de evidencias experimentales que 3 años después de haber concluido el manuscrito del cerebro consciente, apoyan lo que comenzó siendo puramente hipotético, esto es, la existencia del campo neuronal y la conceptualización del mismo como campo unificado. El deseo de comprender la creación de la experiencia ha guiado esta y las obras que la anteceden. Aquí, como en Fundamentos de la Experiencia, Psicofisiología de la Conciencia 1, postulo que la experiencia es la interacción del campo neuronal con la estructura energética del espacio. A esta última la bautizo con el término sintergia y postulo una similitud entre la organización sintérgica del espacio y la organización cerebral. El campo neuronal afecta y altera la organización sintérgica, y en cierto nivel de funcionamiento es uno con ella, de tal forma que el producto de la actividad cerebral se confunde con el resto de la creación. He aquí lo que propongo, reconociendo que la idea es novedosa desde un punto de vista psicofisiológico, pero tan antigua como la historia del hombre desde un punto de vista religioso y filosófico. El concepto de campo neuronal y de su expansión e interacción con el espacio es la contraparte paradigmática científica de la conciencia de unidad. Quien se siente unido al todo en sus múltiples manifestaciones, sabe que su cuerpo las contiene en tal forma que en su percepción del mundo no existe lo interno y lo externo como dos reinos independientes pero interconectados, ni tampoco el observador y lo observado como dos realidades separadas y dicotomizadas, más bien, una es la realidad y ésta no admite separaciones. El cuerpo orgánico es un modelo del cuerpo universal y, por tanto, en su funcionamiento está la clave para comprender el resto. Una célula está inmersa dentro de una matriz energética que la nutre y de la que forma parte indisoluble. Nada es azar para una célula vista desde la perspectiva de la integridad corporal y de su cúspide, la conciencia. De la misma forma acontece con esta última, la que vislumbrada desde la perspectiva del cuerpo universal se constituye en célula indisolublemente ligada a otras conciencias, formando un todo colosalmente organizado. Sin embargo, desde la perspectiva de la célula individual o de la conciencia corporalizada, el mundo se presenta como externo, caótico y desligado, en su fundamento, de una unidad orgánica rara vez expandida más allá de la frontera membranosa de la cobertura de la pared celular o de la piel humana. No es ausencia de verdadera unidad sino solamente error de perspectiva que se corrige cabalmente cuando aparecen las primeras señales indicativas de una ausencia de azar. Por ello es tan importante comprender a la matriz del todo como órgano del propio cuerpo y sentir a la conciencia y a la experiencia como manifestaciones de la totalidad en un presente infinito y atemporal. La conciencia, como la percepción, se fundamenta y sostiene en la existencia de patrones, sin embargo, no por el conocimiento mismo de los patrones ni por el acceso a todas las leyes de interacción, aunque poderosamente significativo e interesante, se cursa la vida, sino más bien para apoyarse en este conocimiento con el fin de trascenderlo y lograr así la pérdida de la ilusión de separación. Más allá de la unidad está el ser, que no puede explicarse con base en el todo ni siquiera cuando se abandona el intento de considerarlo como emergente y se cae en el conocimiento de un mundo fuera de este mundo, en un Tao inefable. Porque la verdadera pregunta es la existencia de cualquier existencia, considerando a la experiencia, a cualquier experiencia, como sinónimo de existencia. A la pregunta de por qué sentimos no puede responderse con reduccionismos ni con expansiones corporales. Ciertamente, en cualquier experiencia está el todo, pero desde el milagroso estado de asombro por la ocurrencia del sentir se conoce que no existe explicación plausible y satisfactoria para la experiencia. A tal estado bien podría dominársele pureza, o si se prefiere encantamiento. Cualquier nombre resulta insuficiente para transmitir el milagro del experimentar desde un balcón vacío, para aprovechar aquí la afortunada frase de Yomi García Ascot, pero más allá, el planteamiento de la interrogante guarda un misterio aún más profundo, porque solamente lo que logra trascender el sentir es el único capaz de vislumbrar su existencia. Así,
la pregunta acerca del origen del experimentar siempre se traslada hacia la interrogante acerca de la identidad de quien plantea la existencia de la manifestación, es decir, hacia el observador. ¿Quién es el observador? Cuando se incrementa la coherencia cerebral se obtiene una alteración de la fuerza gravitacional, de acuerdo con nuestros últimos resultados experimentales. La comunicación directa también se logra cuando ocurre un incremento en la coherencia, puesto que estos incrementos equivalen o por lo menos acercan la actividad cerebral hacia la organización misma del espacio. Es concebible suponer que, de fundamento, existe un único observador. Si esto es correcto, la sensación de individualidad es tan falsa como la de separación, y así, el ser, la conciencia, la experiencia y el Tao son la misma realidad. Reconozco la dificultad que tiene conciliar esta visión del mundo y de la realidad con las sensaciones de individualidad y separación, sobre todo cuando la visión perceptual del mundo contiene, como elementos siempre presentes, la existencia de objetos externos a nuestros cuerpos y seres trasladándose en un espacio que parece no pertenecernos como parte de nuestra envolvente corpórea. Ningún análisis teórico es capaz de alterar nuestra fenomenología perceptual, aun cuando a través del mismo análisis podamos concluir que nuestros perceptos son un nivel de resultante final, de un proceso que en sí mismo es diferente del de su resultante. En otras palabras, transformamos una matriz energética indiferenciada en actividad neuronal y después volvemos a transformar a esta en experiencia, de tal forma que esta última no constituye, en su aspecto relativo, la esencia de la realidad, sino más bien una de sus posibles transformaciones. De esta forma, la visión de objetos externos es en realidad la percepción de patrones neuronales que en sí mismos no difieren, dimensionalmente, del mismo espacio que experimentamos como ajeno a la propia identidad. Así pues, la realidad que consideramos como esencial es ilusoria fuera del nivel de resultante final, necesario para crearla. Lo mismo podría decirse de cualquier contenido de experiencia, excepto del experimentar mismo. Esto último merece una aclaración, puesto que es el fundamento de toda esta obra. Independientemente del contenido y del nivel de la experiencia, independientemente del carácter ilusorio de las manifestaciones relativas, existe algo que no puede considerarse como accesorio y es el fenómeno mismo de la experiencia, sea cual fuere su contenido, modalidad o carácter. Aun la visión de mí mismo como observador separado de una realidad que se proyecta en mí, es en sí misma otra experiencia, por lo que la experiencia de sentirme como separado y la de la proyección misma se unifican en el hecho de que ambas son experiencia. Por lo tanto, me parece que resolver el misterio de la creación de la experiencia es dar el primer paso en el camino del verdadero conocimiento. Esta ha sido mi motivación al escribir este libro. Antes de terminar este prólogo, me gustaría aclarar 2 puntos. El primero de ellos se refiere a la consideración de unificación como resultante de la activación de la lógica inclusiva o de convergencia. En realidad, la puesta en marcha de circuitos convergentes no es ni la única ni la principal operación que lleva a la unificación. Más poderosa que ella es la unificación resultante de cambios dimensionales. Un buen ejemplo en este sentido es el campo neuronal. En su dimensión se unifica la dispersa activación neuronal al incorporarse, toda ella, a una nueva dimensión que la contiene. Algo similar acontece en la formación de compuestos químicos resultantes de la combinación de elementos que son contenidos y unificados en la nueva dimensión química. El agua unifica los dispersos átomos de hidrógeno y oxígeno en una nueva unidad dimensionalmente diferente de los elementos que la forman. La segunda aclaración es para justificar la inclusión del trabajo experimental presentado en el primer apéndice de esta obra. En realidad la presentación se debe, en parte, a la importancia de los resultados y a la elegancia de la metodología utilizada, pero sobre todo a que el trabajo inmunológico es un buen ejemplo de interacción entre 2 campos, el antigénico y el de anticuerpos. Por ello podría utilizarse como modelo simplificado de la interacción del campo neuronal con el campo sintérgico. 1 del espacio. Inicio esta obra con un análisis del espacio. Las razones que me impulsan a hacerlo así son poderosas. En primer lugar,
porque todo lo que existe es espacio en diferentes niveles o grados de organización, el espacio es base y fundamento del todo y al mismo tiempo es uno. En segundo lugar, porque de un entendimiento profundo de las características del espacio, el tiempo y la materia se podrán comprender en su esencia. Bastaría con ofrecer las bases conceptuales adecuadas para permitir un entendimiento correcto de lo que denominamos tiempo, para que se justificara dedicar el primero y más importante capítulo de esta obra al espacio. De acuerdo con Gustavo Fernández, entender y sentir el tiempo es poseer la sabiduría. Puesto que el espacio se encuentra por detrás de la comprensión del tiempo, yo podría añadir que entender el espacio es poseer la clave de la sabiduría. Han existido muchos intentos por desentrañar el misterio del espacio. Kant, por ejemplo, consideraba al espacio como a priorístico y dado. Tanto el tiempo como el espacio eran, para él, las bases, genéticamente establecidas, sobre las cuales se construía el mundo fenomenológico. El concepto de espacio kantiano era de una abstracción impresionante por su pureza. Un argumento como el de considerar que quitando o destruyendo todo objeto material, toda entidad orgánica, todo lo que nos es dado, por percepción o pensamiento, el espacio permanecería, permitió a Kant considerar a este último como fundamento indestructible de la realidad. Otros pensadores han ido más lejos en su entendimiento del espacio. Ouspensky, por ejemplo, hablaba de espacios de diferentes dimensiones, mencionaba la existencia de espacios dentro de otros espacios como peces en un estanque. Son memorables sus famosos análisis de universos de 1, 2, 3, 4 y 5 dimensiones, y su idea de que estos universos son así percibidos por entidades que se desarrollan al adquirir conciencia de la existencia de las mismas dimensiones. El análisis de Ouspensky indica que el espacio, en sí mismo, es multidimensional y que se manifiesta en forma diferente para quien posea la capacidad de verlo en sus diferentes dimensiones. Así, nosotros, seres tridimensionales, somos capaces de percibir y concebir al espacio como poseedor de 3 dimensiones. Una entidad tetradimensional incluiría, en una sección de su universo a nuestro espacio, percibiendo el tiempo como dimensión espacial. De esta forma, un universo tetradimensional incluiría el pasado, el presente y el futuro en un todo espacial. Ya veremos en otros capítulos cómo una expansión de la duración del presente nos haría seres tetradimensionales. La visión de Ouspensky provino de Hinton, Dani Gurdjieff. Un ejemplo que ayuda a comprender toda esta concepción del espacio sería el concebir a un ser bidimensional visto desde una perspectiva tridimensional. Este ser hipotético, a pesar de que Ouspensky no lo considera como tal, pues identifica a ciertos seres como entidades con percepción bidimensional, viviría en un plano y percibiría líneas y superficies, mas no volúmenes. Viviendo en un plano, no se daría cuenta de que todo lo que transecta al mismo pertenece a un universo más unificado. Si una mano fuese apoyada en su plano fenomenológico, vería de ella 5 círculos independientes y jamás se imaginaría que estos se unen en el universo tridimensional formando una mano. Así, nosotros no vemos la unicidad del mundo tetradimensional y por tanto no somos capaces de percibir el origen común de entidades que fenomenológicamente vemos como independientes. Nuestro presente es una sección de un espacio tetradimensional, de la misma forma que el plano en donde se apoyan los dedos es una sección de un espacio tridimensional. Es clara, en el pensamiento de Ouspensky y su escuela, la íntima relación que existe entre el tiempo y el espacio. Una transformación del tiempo a una dimensión espacial es el secreto para el cambio dimensional. La víbora, ser bidimensional para Ouspensky, no es capaz de percibir volúmenes, interpreta como tiempo lo que en otra dimensión sería tridimensionalidad. Si un cubo le es presentado en movimiento, este animal verá una serie de planos en cambios complejos de localización, pero será incapaz de unificar estos planos en un todo volumétrico. Similarmente, nuestra visión de un ser humano o de un árbol contiene implícita, pero no explícitamente, la percepción de su devenir. Esa es la limitación de nuestro sino tridimensional. Como entidades tetradimensionales seríamos capaces de tener una visión del árbol en su historia, desde la semilla hasta su desintegración como un cuerpo sólido tetradimensional.
El mundo no sería secciones tridimensionales de lo tetradimensional, sino esto último, y todo por la transformación del tiempo en espacio. Hubo una época en la que el hombre percibía el espacio en 2 dimensiones. El descubrimiento de la tridimensionalidad, o al menos su esquematización, lo realizó Leonardo da Vinci, al descubrir las leyes de la perspectiva. Es interesante que no muy lejos de este desarrollo, otro de las mismas repercusiones surgió con el descubrimiento newtoniano de la gravedad. Todos, antes y después de Newton, permanecemos pegados a la Tierra, pero nadie, antes de Newton, se había percatado de ello. La relación entre espacio, tiempo y gravedad se aclarará conforme se avance en esta obra. Por ahora solo cabe asombrarse de que como descubrimiento conceptual, el mundo tridimensional y la existencia de la fuerza gravitatoria no estuvieron muy alejados en el tiempo. El espacio es, pues, lo dado e indestructible, lo multidimensional manifestado como sección restringida, lo asociado en forma misteriosa con el tiempo, o lo percibido como transparente nulidad. Pero, ¿realmente es así? ¿Das factible un análisis del espacio que difiera de la concepción kantiana y que supera la visión newtoniana y la de Ouspensky? Tal análisis fue hecho, en parte, por Einstein al considerar al espacio como curvo, al analizarlo como entidad concreta que cambia sus características fundamentales de acuerdo con influencias gravitatorias o temporales. El espacio como curvado en la cercanía de un campo gravitacional es el espacio visto desde otra dimensión extra o supraespacial. Ya no es el espacio como categoría a priorística a la manera kantiana o el espacio de varias dimensiones como lo vio Ouspensky, es el espacio como entidad organizada. Al menos, este es el punto de referencia que se manejará aquí. El espacio como red energética organizada, y el espacio como base y fundamento de la percepción organizada. Pero basta ya de preámbulos. Iniciemos nuestro análisis tomando como punto de inicio y referencia la percepción humana. Comencemos por nosotros mismos y veamos qué nos podemos ofrecer. El espacio es transparencia, es lo que como contenedor incluye, en sus diferentes porciones, objetos materiales que en nuestra percepción se encuentran en diferentes localizaciones. Una pelota es sólida, localizada en el espacio y diferenciada de este por su carácter concreto. Lo curioso, lo extraordinariamente curioso de este ejemplo o de cualquier otro que intente describir la diferencia entre la transparencia y la opacidad, entre lo sólido y lo intangible, es que el contenido de todo lo material es precisamente ese espacio que consideramos diferente, en fundamento y en esencia, de la materia. El espacio contiene a la materia en cada uno de sus puntos. La prueba de ello es nuestra capacidad de ver, vemos espacio, y ese espacio es el que contiene a lo material. Cuando nos acercamos a un objeto y percibimos cómo éste aumenta de tamaño, lo que hacemos es seguir viendo espacio, pero ahora con más contenido del objeto. Analicémoslo con un ejemplo. Me asomo a la ventana, afuera hay un árbol y lo distingo del espacio que lo contiene. La diferencia reside en que el espacio es nada y el árbol es algo, pero, ¿qué es lo que en realidad veo? Veo el espacio que contiene el árbol. Mi retina es incapaz de tocar la corteza, las hojas y el tronco del árbol. Mi retina ve espacio, que es donde se encuentra la información acerca del árbol, es un espacio pequeño, apenas del tamaño de la zona de mi retina que transforma al espacio en señales nerviosas. Por tanto, el espacio es solo transparente en mi construcción del lugar que me separa del objeto, en otras palabras, normalmente veo la zona del espacio que transecta mi retina. En esta zona está la información que me hace percibir el espacio como transparente, la información acerca de la distancia que me separa del árbol, y el árbol mismo. Es una zona que se repite, que es redundante, y de la cual solo puedo transformar lo que en verdad entra en contacto conmigo. Veámoslo con otro ejemplo. Estoy sentado en un jardín y un mosquito vuela cerca de mí, el punto del espacio que transecto cambia por el vuelo del mosquito, por ello, soy capaz de ver a este insecto. Si me muevo de lugar, sigo viendo el vuelo del mosquito. Si me vuelvo a mover y lo hago 1.000.000 de veces, seguiré viendo el vuelo del mosquito. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno de los puntos del espacio está conectado entre sí, y que un cambio en una de sus porciones afecta a todo él.
El mosquito está en el espacio y es espacio. El pez en el agua es una imagen clara en este sentido. El agua es el espacio y ese espacio se mueve con el nado del pez. Cualquier instrumento suficientemente sensible colocado en la cercanía del pez detectaría vibraciones, ondulaciones, cambios de presión y corrientes en el agua. El espacio que para el pez es transparente, para el instrumento es una red cuasi sólida e interconectada en todas sus porciones. Si lo que vemos es espacio y cada uno de sus puntos contiene a los objetos, deberíamos poder contestar la pregunta acerca de cómo los contiene. De eso ya se ha encargado la física, y en uno de sus capítulos, la holografía óptica, está la respuesta. Como base de la técnica holográfica se encuentra el hecho de que la información visual acerca de un objeto está contenida en la magnitud y en las relaciones de fase de las ondas electromagnéticas que el objeto refleja. Esto es solo parcialmente cierto, puesto que la luz no es solamente ondas electromagnéticas, sino fotones ondas. Sin embargo, para nuestros fines es suficiente considerar la magnitud y las diferencias de fase de la luz reflejada por un objeto, como fundamentales para la dinámica perceptual. Decía, pues, que la información acerca de un objeto tridimensional e iluminado está contenida en la magnitud y en las relaciones de fase de ondas. Cada punto del espacio que rodea al objeto contiene, además de otras cosas, esa información. Por tanto, desde cualquier punto del espacio es posible ver al objeto. Pero, de nuevo, lo que se percibe es espacio conteniendo esa información, o, más bien, la transformación complejísima de esa información. Dicha transformación la realiza la retina y el resto del sistema nervioso visual. En otras obras, Psicofisiología del aprendizaje, Nuevos principios de psicología fisiológica, Creation of Experience y los fundamentos de la experiencia, ya he analizado esa transformación, por lo que no repetiré aquí los detalles de ella. Baste decir que, a través de millones de años de evolución, hemos desarrollado una serie de mecanismos neuronales, los cuales, aplicando una lógica algorítmica, decodifican la información contenida en cada punto del espacio y la transforman en un campo energético, el cual, interactuando con la organización del espacio, da como resultado la aparición de una imagen. Volviendo al espacio, este es, entonces, información organizada en cada uno de sus puntos. Es también una red energética interconectada entre sí, de la que somos capaces de decodificar solamente porciones aisladas y restringidas. Nuestra incapacidad para ver todos los puntos del espacio en forma simultánea es solo carencia de mecanismo y falta de entrenamiento. ¿Cuál de los dos es más importante? No lo sé. Algunos dicen que el mecanismo existe, y que lo único que nos falta es el entrenamiento adecuado para echarlo a andar. Sea lo que fuere, lo cierto es que nuestra capacidad perceptual, aunque extraordinaria, solo nos permite decodificar lo que nuestra retina transecta. Pero, aún de la porción que transectamos no obtenemos ni decodificamos toda la información que contiene. Por la incapacidad de nuestros receptores para responder a longitudes de onda y a partículas fuera de un rango relativamente restringido, no vemos ondas de radio, rayos cósmicos, el infrarrojo ni el ultravioleta. El resto, esto es, lo que sí es capaz de activar nuestros receptores, debe ajustarse a un grado de organización tal que extendiéndolo o, mejor dicho, sobrepasándolo, solo resultaría en transparencia. Veámoslo con un ejemplo, de nuevo, para que se vea un árbol, la organización de la información espacial dada por este debe ser adecuada para el mecanismo cerebral encargado de decodificarla. Si la complejidad de esta organización sobrepasa un límite, la imagen es caótica o no hay imagen. Un sujeto ciego de nacimiento por cataratas que, operado, vuelve a ser capaz de estimular sus receptores retinianos, percibe un caos absoluto. Aprendemos normalmente a decodificar la información organizada y de ahí construimos nuestras imágenes. Si transponemos todas estas consideraciones al espacio y a la materia, varias conclusiones se clarificarían. Por un lado, acerca de la transparencia del espacio y la opacidad de los objetos. Decíamos antes que somos incapaces de percibir y decodificar en forma simultánea a todo el espacio, que lo que usualmente hacemos es manejar solo la porción que transecta nuestra retina,
y que esta porción se transforma en visión de espacio transparente y percepción de objetos sólidos. La diferencia entre la transparencia y la solidez es, no más y no menos que el grado de organización. El espacio transparente es demasiado complejo en su organización para poder algoritmizar a esta. Lo que llamamos materia, en cambio, es menos compleja y más fácil de reducir a un algoritmo. Si la facilidad o dificultad de reducción algorítmica es una medida de organización, entonces un objeto material, percibido como sólido, y un espacio transparente se ven así porque, en la porción del espacio que contiene información de ambos, el primero, objeto material, se representa por una organización que somos capaces de manejar, y el segundo, espacio transparente, se representa por una organización tan compleja que somos incapaces de decodificar. En otras palabras, y ya en un contexto más general, la materia es una organización del espacio que el cerebro humano y el de otros animales es capaz de decodificar y reducir a un algoritmo neuronal, mientras que lo que llamamos transparencia y ausencia de materialidad es una organización del espacio tan compleja que no somos capaces de decodificar. Ya desde aquí podemos afirmar, con seguridad certera, que la diferencia entre espacio y materia es producto de la actividad cerebral, puesto que en realidad espacio y materia son parte de un continuo que difiere en organización y complejidad. Vemos un objeto material cuando nos ponemos en contacto con aquellas zonas del continuo espacio-materia que somos capaces de organizar. Vemos espacio transparente cuando no somos capaces de descubrir y decodificar una organización energética que sobrepasa nuestra capacidad de organización. He hablado de la algoritmización como medida de organización, y de la decodificación como capacidad de reducción algorítmica. ¿Qué quiere decir todo esto? En particular, ¿qué es espacio organizado y con qué parámetros se puede definir y medir su organización? Estas preguntas son fundamentales, pues de su contestación adecuada dependerá el entender fenómenos tales como el tiempo, el espacio, la materia y lo que denominamos gravitación. La química es extraordinariamente profunda en su capacidad algorítmica, por ello, un ejemplo simple tomado de esa disciplina ayudará a comprender los conceptos de algoritmización, decodificación y organización. Supongamos que tenemos ante nosotros una muestra de agua y otra de ácido desoxirribonucleico, ambos son compuestos organizados, esto es, capaces de ser reducidos a una fórmula algorítmica. Para el agua, esta será la representación tridimensional de dos hidrógenos y un oxígeno, repetida miles de millones de veces. La fórmula H o su representación espacial son algoritmos que nos permitirían, combinando adecuadamente los elementos químicos representados, obtener la muestra original. De esta manera, un algoritmo puede definirse como una fórmula simbólica que permite reconstruir el compuesto original. La organización del agua es la forma como están relacionados e interactuando en forma redundante los elementos que la constituyen. La decodificación de la organización agua consiste, precisamente, en su representación algorítmica. Organización, decodificación y algoritmo quedan así definidos mutuamente. La complejidad de una organización se mide por el número de elementos que la constituyen, por sus interacciones y por la complejidad del algoritmo necesario para representarlas. El ácido desoxirribonucleico, formado por cadenas complejas de aminoácidos, es una organización más compleja que el agua por todas las razones antes expuestas. El número de elementos que lo constituyen, sus interacciones mutuas y, por tanto, el algoritmo necesario para representarlo, son mucho más complejos que los del agua. Exactamente la misma situación impera con respecto al espacio. El cerebro recorre la información espacial y transforma la organización inherente a ella en uno o en una serie de algoritmos. Los objetos materiales son más fáciles de algoritmizar que el espacio, por tanto, aquellos aparecen como imagen concreta, mientras que este es transparente e intangible. Las operaciones de algoritmización comienzan con la transducción retiniana y terminan con la activación de circuitos de convergencia, los cuales concentran, en estructuras polisensoriales, códigos lógicos neuronales que representan la organización del continuo espacio-materia en lenguaje cerebral. El espacio, en su organización, se nos muestra como organizado, siendo la materia localizaciones de su contenido que difieren en organización del resto del mismo.
podríamos pensar en una telaraña gigantesca en la cual, de trecho en trecho, líneas delgadas se unen, se densifican o simplemente se curvan, dando lugar a la materia. Es este mismo espacio que nosotros percibimos desde uno de sus puntos, con la diferencia de que la imagen de telaraña que ese punto contiene, proporciona información acerca del resto de la red. La concepción kantiana del espacio manifiesta, implícita o explícitamente, el carácter inflexible del mismo. La consideración de su existencia a priorística indica que el espacio nos es dado como tal, y que ningún proceso de aprendizaje puede o podría modificarlo. Para el espacio abstracto que Kant concibió, lo anterior es absolutamente cierto, sin embargo, para el punto de vista que estoy manejando, la característica plástica de la percepción espacial no existe. En otras palabras, el espacio se transforma en materia y se ha transformado en ella filogenética, y aún ontogenéticamente hablando. Se aprende a detectar organizaciones espaciales específicas, y en este aprendizaje reside la evolución perceptual. Probablemente los seres humanos que vivieron en este planeta hace millones de años, veían como espacio transparente algunas de las cosas que nosotros hemos aprendido a percibir como objetos materiales. Y viceversa, probablemente en algunas etapas del desarrollo de la humanidad los hombres veían como objetos materiales lo que nosotros en la actualidad vemos como espacio transparente. En la Edad Media, por ejemplo, era conocimiento y experiencia común y compartida la percepción de gnomos, espíritus y apariciones etéreas. En algunas tribus del Amazonas, en nuestros tiempos, los indios son capaces de solidificar perceptualmente el espacio y utilizar esta visión para levitar. Por tanto, la percepción del espacio y la visión de objetos materiales se modifica con el aprendizaje. Si un objeto material es espacio organizado, este aprendizaje consiste en la capacidad de detectar esta organización específica. Otro ejemplo de la capacidad de materializar perceptualmente el espacio es la visión aural. Existen técnicas de entrenamiento con las cuales un sujeto puede aprender a percibir auras. Estas no son sino organizaciones espaciales que para el común de la gente permanecen sin ser codificadas y, por tanto, no percibidas. En general, estas técnicas implican la seguridad en la existencia de los fenómenos por percibir, y en un incremento en la sensibilidad de decodificación. De la misma forma en la que es posible materializar el espacio, también es factible realizar la operación opuesta, es decir, desmaterializarlo. El espacio visto como organización energética puede ser estudiado, como aquí, partiendo del funcionamiento y de la fenomenología perceptuales. Las características de su organización mencionadas hasta este momento pueden ser resumidas en los siguientes puntos. 1. La organización del espacio es variable. 2. Esa variación se manifiesta en los casos extremos, como la aparición de objetos materiales. 3. La organización del espacio es la forma en la cual la información está contenida en el mismo. 4. Cada punto del espacio, al variar, afecta a los demás puntos. 6. La organización del espacio puede ser a tal grado compleja que ningún mecanismo conocido sea capaz de decodificarla. 8. Cuando la decodificación se produce, aparece la materia. 9. No existe espacio vacío. Este último punto merece una explicación. Supongamos que un astronauta flota en medio del espacio en un punto alejado cientos de años luz de cualquier estrella. Supongamos, además, que los más detallados y finos análisis no demuestran que en ese punto del espacio existe algún compuesto químico, o aún alguna partícula elemental. Desde el punto de vista químico y aún físico, ese espacio podría considerarse vacío. Sin embargo, el astronauta es capaz de ver estrellas desde su localización. La porción del espacio que transecta su retina está organizada y llena de información. Por tanto, no es un espacio vacío. Otro punto merece aclaración. La solidificación y materialización del espacio tiene diferentes grados o niveles perceptuales. Estos van desde la visión nebulosa de la evaporación de un lago, hasta la aparición metaloide de una esfera de plomo. Como decíamos antes, la capacidad de detectar la organización del espacio, por tanto, de transformar su transparencia en perceptos, puede ser sometida a entrenamiento. El aprendizaje de la pintura es una de las técnicas. Otra
es la atención focalizada en objetos de constitución compleja. Una roca o una nube vista en forma concentrada y durante un tiempo largo, se convierte en visión de caras, animales, formas esculturales, aún, en secuencias de imágenes significativas cada vez más complejas. En estas, el sistema nervioso aprende a organizar una serie de elementos desconectados entre sí en un todo perceptual significativo. Tribus que utilizan alucinógenos frecuentemente pueden llegar a un grado de maestría en su capacidad de percibir organizaciones espaciales. Todas estas técnicas tienen en común un incremento en la capacidad de algoritmizar elementos perceptuales, de percibir en forma simultánea un conjunto de porciones del espacio, y de incluir a varios elementos perceptuales dentro de un todo más amplio e inclusivo. Si cada punto del espacio contiene información acerca de todo el resto, y no somos capaces de ver más de un punto, ¿qué sucedería si nuestra visión fuese de un simultáneo ver todos los puntos? Seguidamente el espacio cambiaría ante nuestros ojos. Podríamos verlo todo como un observador externo ve la piscina llena de agua en la cual un pez nada. Tan productiva sería nuestra visión que aprovechándola podríamos volar, como la capacidad perceptual de algunas tribus de indios del Amazonas o como los tibetanos. Estos últimos son capaces de solidificar espacio perceptual y de transformar pensamientos en realidades materiales. Pero esto no debe asombrarnos, ya que los objetos materiales que vemos son, en realidad, producto de nuestro pensamiento. Volviendo al espacio, la visión simultánea de sus puntos de organización nos haría dueños de una capacidad extraordinaria en nuestra vida humana. Sería posible, con esta visión, ver las influencias directas de un evento espacial sobre otro. En la actualidad eso hacemos, pero en forma muy restringida, lo hacemos con solo una porción limitada del espacio. Una imagen clara en este sentido es la de ver un pájaro volando, como ya vimos antes. Si un animal se encuentra a 100 metros de nosotros y podemos ver su vuelo, quiere decir que este vuelo afecta el espacio que transectamos, modifica la organización de punto de espacio que toca nuestra retina y esa modificación lleva en sí la representación codificada del vuelo del ave. Por tanto, si somos capaces de percibir el efecto de una porción de espacio sobre otra y, por ello, de percibir la conexión entre ambas. Pero el vuelo del ave no solo modifica la porción del espacio que vemos, sino todo el espacio. Si al pájaro lo conceptualizamos como un punto matemático en movimiento, todo alrededor de ese punto cambia en su organización por ese movimiento. En realidad, es como si a partir de ese punto del espacio se expandiesen esferas de cambio afectando el espacio en todas sus dimensiones. Si fuésemos capaces de ver en forma simultánea todos los puntos del espacio de la misma forma que vemos uno, lo que aparecería a nuestra vista serían esas esferas en expansión alterándolo todo. De nuevo la imagen del agua es adecuada, una piedra cayendo en el centro de un estanque forma ondas circulares que se expanden en todas direcciones. Cuando la piedra se sumerge en el líquido, todas y cada una de las zonas de este último son alteradas por el movimiento de la piedra. Lo mismo sucede en el espacio, pero no somos capaces de verlo, y no lo somos porque la organización del espacio transparente es tan compleja que desafía los procesos de decodificación que poseemos. En realidad, ver un objeto material es posible por la sencilla razón que este es una alteración de la organización del espacio en varios de sus puntos simultáneamente. Es como si un gran espacio disminuyera la sinergia en su organización, o se simplificara de tal forma que nuestros mecanismos cerebrales lograran decodificarlo. La visión de un espacio materializado es precisamente la visión simultánea de varias porciones sinérgicamente organizadas, véanse caps 8 y 9. La posibilidad de detectar esa sinergia en el espacio transparente nos haría percibir lo que ese espacio esconde detrás de su transparencia. Quiero hacer hincapié en que la materialización del espacio no es un evento esotérico, sino que, por lo contrario, constituye la forma normal y cotidiana de ver los objetos. Solamente una extensión de esa capacidad normal es la que nos permitiría percibir lo que en otras edades, niveles y culturas era percepción normal, esto es, la extensión de la materialización perceptual hacia el espacio transparente. Hasta aquí, hemos hablado del espacio dado por percepción visual y hemos desarrollado ciertos conceptos basados en la abstracción de este procesamiento visual. Pero, obviamente,
el espacio no solo es organización luminosa, esto ya lo mencioné al hablar de la restricción en la sensibilidad de nuestros receptores retinianos, sino que también está organizado por partículas químicas viajantes, olores y viento, por lo menos el espacio atmosférico. Similares, aunque más restringidas, cogniciones se aplican al estudio de la organización del espacio olfatorio o al de partículas elementales y ondas de radio. Dada la cantidad increíblemente grande de información que cada punto o porción del espacio contiene, es predecible que un entrenamiento adecuado en la decodificación y análisis de la misma incrementaría, en varios órdenes de magnitud, la capacidad cognoscitiva y perceptual del hombre. El cerebro está organizado por circuitos neuronales complejos que han alcanzado su desarrollo actual después de millones de años de evolución. Todo está previsto en el cerebro para decodificar y analizar el espacio en la forma como lo hacemos actualmente. Es posible considerar a la organización cerebral como una especie de materialización lógica del espacio, al menos, esta consideración es adecuada si tomamos en cuenta la forma como el cerebro ha evolucionado. Un ejemplo es la retina, su tamaño y funciones lógicas se han determinado en mayor o menor medida por la forma en la que el espacio está organizado. La porción de espacio que es capaz de activar los circuitos retinianos no es azarosa en sus dimensiones, bastaría con que la retina fuese del doble o triple del tamaño actual para que la percepción del mundo se alterara significativamente. Probablemente, tales incrementos de dimensiones retinianas provocarían visiones duplicadas o triplicadas de objetos. Esto sería así, necesariamente, si el resto del sistema visual no concentrara algorítmicamente la información visual. Aún el tamaño actual de la retina debería, al menos teóricamente, producir visiones hiperduplicadas de los objetos, porque el mínimo tamaño del espacio suficiente para contener la información que manejamos es muchas veces menor que el tamaño retiniano. De hecho, la salida retiniana lleva información redundante del universo. Esta información no es percibida como redundante, como ya dije antes, porque en las porciones centrales del sistema nervioso operaciones de inclusión manejan la redundancia hasta lograr que ésta no sea percibida como tal. La prueba de la redundancia de información óptica es el hecho de que una lesión del 98.5% de las fibras del nervio óptico no es suficiente para afectar la discriminación perceptual compleja en el gato. Norton, T. Frame, G. y Galambos, R. 1966. Fedn. Pro. Fedn. Am. Sox. Ex. Biol. 5, 2168.25, 263. Ahora, y más adelante, analizaré la forma como la redundancia de información es manejada neuronalmente para dar lugar a una experiencia unificada. Baste decir aquí que una de las características sobresalientes del manejo cerebral de la información son las llamadas operaciones de inclusión por convergencia. En estas, señales dispersas transmitidas a través de muchos canales neuronales son concentradas en unidades convergentes, de tal forma que en estos últimos se desarrollan códigos neuronales lógicos que contienen en forma concentrada lo que antes de su activación era información dispersa y redundante. Este manejo inclusivo es una extensión cerebral de las operaciones inclusivas naturales. Estas han acompañado la evolución de sistemas complejos como una fuerza o energía constante y siempre activa. Esta misma fuerza es la que formó la primera unidad inclusiva, el átomo, a partir de la organización de un conjunto de partículas elementales. Más adelante, contribuyó a organizar varios átomos en una nueva unidad de inclusión, la molécula. De aquí, los compuestos complejos surgieron como nuevas unidades de inclusión. La célula representa una etapa grandiosa y emergente en este mismo proceso. Formada por millones de elementos sabiamente organizados, la célula, como unidad inclusiva, gestáltica e hipercompleja, lleva consigo una propiedad no contenida en sus elementos constitutivos, lo que denominamos vida. El mismo proceso inclusivo hizo que una organización celular compleja diese lugar a una nueva unidad inclusiva, el tejido, de aquí, en orden ascendente, el órgano, por último, el organismo todo. Cada nivel de inclusión representa la aparición de propiedades nuevas no contenidas en los tabiques que lo forman. La conciencia como propiedad emergente sería el pináculo de toda una organización inclusiva. Curiosamente,
el espacio muestra una organización inclusiva similar aunque basada en diferentes operaciones. Cuando mencioné que un punto o porción del espacio contiene, en una organización informacional compleja y en forma hiperconcentrada, cantidades gigantescas de información, pensaba en este ordenamiento inclusivo cerebral y natural, trasladándolo a la organización espacial. Por ello, el cerebro puede considerarse como una materialización lógica de la organización del espacio. Es interesante especular acerca de una de las resultantes de las similitudes espaciales y cerebrales y sus transformaciones. Un patrón natural que implica una secuencia de eventos ordenados se reproduce en niveles diferentes en la actividad celular y en el procesamiento consciente de la información. Algo así como un continuo espacio, célula-cerebro aparece como resultante de transformaciones dimensionales de contenidos lógicos. Esto ya lo sabían los escritores del primer Qin, quienes encontraron una semejanza espectacular entre lo que sucede en la naturaleza y lo que sucede en la conciencia. La postulación de que todo esté interconectado dentro de una red energética mutuamente estimulada podría explicar tales semejanzas. Ya veremos más adelante que la postulación de un campo energético neuronal en expansión en el espacio podría explicar las relaciones mutuas entre actividad cerebral y organización del espacio. Por ahora es suficiente afirmar que, a un nivel fundamental, todo está basado en lo mismo y todo es lo mismo, patrones energéticos en diferentes grados o niveles de organización. El espacio, sobre todo, está constituido por patrones energéticos organizados. Por supuesto que cabe preguntar en dónde se encuentran tales patrones, qué es lo que los sostiene, contiene y cómo se nutren. La última pregunta es relativamente fácil de contestar: el hombre, el mundo vegetal, una estrella, un emisor de ondas electromagnéticas y, en general, cualquier cuerpo material, nutren al espacio en su organización misma. De hecho, prácticamente todo este capítulo ha tratado acerca del espacio en su contenido energético. La pregunta acerca de qué es lo que contiene todos estos patrones es más difícil de contestar. De hecho, todos los intentos por definir, o aún describir, al contenedor, han resultado infructuosos. Aun la hipótesis acerca de la existencia del éter como sustancia base del espacio ha sido puesta en duda por la invarianza de la velocidad de la luz. Se creía que el éter era arrastrado por la Tierra, por tanto, que la velocidad relativa de ésta afectaría la velocidad de la luz, medida a favor o en contra del movimiento terrestre. El hecho de que no se encontrara diferencia alguna en estas mediciones puso en duda de que el éter es arrastrado por la Tierra, o el éter mismo como posibilidad. El contenedor es el espacio kantiano, lo a priorístico y fundamental. Su realidad es más cognoscitiva que física, más conceptual que concreta, en sí mismo es espacio, organización energética, contenedor y contenido simultáneamente. Volviendo a la organización del espacio, un instrumento excelente para visualizar a esta desde una perspectiva objetiva es una cámara fotográfica, de preferencia un modelo antiguo cuyo diafragma pueda variar en un rango extenso. Supongamos que frente a un paisaje colocamos nuestra cámara con un diámetro de diafragma de 1 milímetro, tomamos una fotografía, apuntando en la misma dirección, movemos la cámara 1 milímetro y fracción. La nueva vista será de la porción del espacio de 1 milímetro de diámetro, separada una fracción de 1 milímetro del punto del espacio de 1 milímetro de diámetro de la primera fotografía. A pesar de que las dos fotografías provienen de dos puntos del espacio independientes entre sí, que además están separados de otra porción del espacio de una fracción de milímetro, darán lugar a dos imágenes prácticamente idénticas. Esta es una demostración de la redundancia de la organización del espacio. Al igual que el ojo, la cámara registra la información que pasa por la apertura de su diafragma, en otras palabras, registra la organización del espacio limitado por el diafragma. La información contenida en ese espacio es cuántica en el sentido de existir un límite inferior, debajo del cual la imagen de un paisaje deja de serlo. En otros términos, es posible plantearse la siguiente pregunta: ¿cuál es la mínima porción de espacio capaz de contener la suficiente información como para dar lugar a una imagen específica? O, si se quiere, ¿cuál es la dimensión de espacio mínima capaz de contener todo el algoritmo espacial de un objeto o de un paisaje? Debe existir un mínimo, al cual denominaré quantum de espacio.
Mientras más nos aproximemos a un determinado quantum de espacio, habrá menor redundancia de información. Si el diámetro del diafragma sobrepasa en muchos órdenes de magnitud un determinado quantum de espacio, habrá mayor redundancia del algoritmo necesario para reconstruir la imagen específica asociada con ese quantum. Quizás esto explique el aumento en profundidad de campo asociada con una disminución del diámetro de un diafragma. Aunque lo manejaré más adelante con mayor amplitud, es necesario desde aquí aclarar el concepto de sintergia. El término sintergia proviene de síntesis y energía y se refiere a la organización de la información en cualquier espacio en el cual se manifieste algún grado de convergencia. Si un punto de un espacio contiene información concentrada acerca del resto, ese espacio posee una organización sintérgica. Las porciones de un espacio sintérgico, en las cuales cada uno de sus puntos o cuanta, contienen mayor concentración informacional son las porciones de mayor sintergia de ese espacio. Un ejemplo en este sentido es una porción de espacio intergaláctico alejada de cualquier estrella. En este extremo de alta sintergia del espacio, un punto de dimensiones infinitesimales contendrá información gigantesca acerca del resto del universo. Si partimos de este espacio y nos acercamos a una estrella, lo que observaremos es que los puntos de espacio cercanos a la estrella contienen menos información. Este sería una porción de espacio de menor sintergia. El extremo de menor sintergia sería la estrella del ejemplo o cualquier otro objeto material. Una de las características de un espacio de alta sintergia, además de la elevada concentración informacional en cada uno de sus cuanta, es su alta redundancia. Un buen ejemplo en este sentido es la aparente inmovilidad de objetos muy alejados de un observador a pesar del movimiento de este último. La visión de la Luna desde un automóvil en movimiento es característica y su aparente inmovilidad se explica por la elevada redundancia de los cuanta que el observador transecta. En cambio, en un espacio de baja sintergia, la redundancia es mínima. Existen otras características de la sintergia que se analizarán más adelante y en el volumen 3 de esta serie El espacio y la conciencia, Psicofisiología de la conciencia 3. Baste decir aquí que lo que llamamos fuerza gravitacional y tiempo son alteraciones de la organización sintérgica. Un aumento en la fuerza gravitacional no es más que una reducción de redundancia informacional y un decremento de concentración informacional en cada quantum de un espacio. Una disminución de fuerza gravitacional está dada por un incremento de redundancia y un aumento en la concentración informacional en cada punto del espacio. El tiempo, a su vez, transcurre más lentamente en un espacio de alta redundancia, alta sintergia, y más rápidamente en un espacio de baja sintergia. 2 del tiempo y el espacio. Cualquier cambio en la organización del espacio se manifiesta como tiempo. El tiempo es, entonces, una alteración en la organización del espacio. En un experimento considerado como clásico, 2 físicos midieron, con sendos relojes atómicos sincronizados, el transcurrir del tiempo cerca y lejos del campo gravitacional terrestre. Encontraron que el tiempo transcurre más lentamente en la lejanía relativa de la superficie del planeta que en la cercanía de la misma, puesto que existe un continuo espacio-materia. En la interfase de ese continuo existe un cambio en la organización del espacio, por tanto, el tiempo transcurre más o menos rápidamente en diferentes porciones de la organización espacio-materia. En el capítulo anterior mencioné la existencia de un quantum de espacio, y lo definí como la mínima porción de este capaz de contener información. Dije que el quantum de espacio cambia de dimensiones dependiendo de la cantidad de información que se encuentre algorítmicamente representada en el mismo. Si aplicamos el mismo criterio a la información reducida en el quantum, nos encontramos que existen cuanta de diferentes grados de extensión formando un continuo infinito. En otras palabras, si una mesa puede verse a través de un orificio de 1 milímetro de diámetro colocado a 1 metro de ella, el quantum de espacio para la mesa será ese milímetro colocado a esa distancia. Si el milímetro se colocara más cerca de la mesa, no la abarcaría completa. Si se colocara más lejos, abarcaría más que la mesa. Por tanto, la mesa converge a esa porción de espacio después de atravesar 1 metro de espacio, pero la porción que ocupa la mesa es otro quantum de espacio para información mucho más extensa. En otras palabras,
Una porción de espacio del tamaño de la mesa contiene la máxima información posible acerca de otros objetos colocados a cierta distancia de la misma, por ello, la porción de espacio que ocupa la mesa es también la mínima capaz de contener toda la información acerca de un objeto más extenso colocado a mayor distancia. Esto es lo que quiero decir cuando hablo de diferentes niveles cuánticos del espacio. Es posible concebir la organización del espacio en cada uno de sus mínimos puntos como un cono. Si este cono de longitud infinita es visto en cada uno de los planos circulares que lo forman, estos contienen, hacia la dirección del pico, información más algorítmicamente organizada, es decir, la porción de 1 milímetro de diámetro capaz de contener a la mesa, contiene también, en forma de código algorítmico, el quantum del quantum del quantum de la mesa. Por tanto, una organización convergente, en la que cada porción contiene mayor inclusión concentrada de información, es parte de la organización del espacio. La organización cónica del espacio cambia como un todo en la cercanía de un campo gravitacional. Esto es lo mismo que decir que el espacio se curva en presencia de un campo gravitacional. El proceso inclusivo en el espacio cambia al aparecer la materia. En esta última, un punto restringido no contiene información acerca del todo, esto es, un punto de la mesa no contiene el algoritmo de la mesa toda. En la materia todo objeto actúa como quantum mínimo de espacio. Esta es una diferencia entre espacio y materia. En el primero todo es más complejo, redundante y contenedor de más información, en la materia todo es menos complejo, redundante y menos contenedor de información, véase cap 12. Nosotros que vemos puntos del espacio de un tamaño muy restringido, recreamos en ellos imágenes que no son otra cosa que reconstrucciones de los cuanta, o, si se prefiere, inclusión ascendente en cantidad informacional. Volviendo a la comparación entre cerebro y espacio, la fisiología actual considera que el cerebro es consciente como propiedad emergente resultante de su organización, complejidad, número de elementos interactuantes y procesos lógicos de inclusión y otros. El espacio parece ser igualmente o más complejo en su organización que el cerebro, estar organizado en forma semejante a este y poseer una lógica algorítmica también similar. De acuerdo con la concepción de la conciencia como emergiendo de una complejidad suficiente, el espacio debería ser consciente, aún más consciente que un cerebro, el cual, en última instancia, no es más que una materialización del espacio. A medida que se asciende de nivel en nivel de cuanta, y se analiza el flujo informacional que ocurre a través de los niveles, una ecuación como E igual a m, donde E igual a energía, m igual a masa, c igual a velocidad de la luz, adquiere un sentido extraordinario. Si la E significa espacio, no energía, entonces esta es la ecuación del flujo informacional a través del continuo espacio, materia. La transformación del espacio en materia y de la materia en espacio, en función de la velocidad de la luz, es una función acelerada. Es la misma idea, aplicada al incremento exponencial de la superficie de los círculos del cono, la que hace aplicable tal ecuación con la sustitución de E igual a energía por E igual a espacio, a la consideración del continuo espacio, materia. Pero para que se aclare aún más el significado de la transformación espacio-materia, es necesario considerar a la luz. Fenómeno extraordinario, la luz viaja a la velocidad máxima permisible en nuestro universo. Formada por partículas ondas sin masa y sin tiempo, la luz parecería solo la manifestación de algo preexistente, por ello, la palabra viaja está entre comillas. En realidad nada viaja, y menos la luz. Si el espacio es concebido como una red energética hipercompleja, la luz sería una manifestación de tal red preexistente. Varios experimentos favorecen esta visión, por ejemplo, si la velocidad de la luz es medida con respecto a un punto de referencia en movimiento, su velocidad permanece constante a pesar de los movimientos de la referencia. Esta constancia de la velocidad de la luz es un fenómeno extraordinario y solo entendible si la luz es considerada, como aquí, manifestación de la preexistente organización del espacio. Nuestra visión del mundo es la materialización de la organización del espacio o, mejor, la expansión de cada uno de sus cuantamínimos. Somos, por ello,
tentáculos de Dios. Si el tiempo se concibe como cambio en la organización del espacio, el experimento que relataremos en el apéndice A de este libro es el resultado del cambio del tiempo en el espacio Hell, dado por la difusión de anticuerpos específicos. Si el tiempo es cambio en la organización del espacio, es posible pensar que su surgimiento se relacione con procesos de interacción energética altamente compleja, en particular, con los asociados con los mutuos intercambios energéticos entre diferentes cuantamínimos de espacio. Tomemos como ejemplo la música, la cual constituye un manejo del tiempo. El compositor maneja la organización del espacio a través de sonidos. Estos, al expandirse, provocan un cambio en el espacio y, por tanto, crean tiempo. El ritmo, las secuencias tonales, los bajos continuos, los alegreto y los pizzicatos, todos ellos son creadores de tiempo. Claro que existe una interacción, primero del espacio y los cambios musicales que se expanden en él, luego entre todo ello y el cerebro creador de sonidos, él escucha. Pero el tiempo, en sí, no es esta interacción, sino su producirse como efectos sobre la organización del espacio. Un espacio en el que el tiempo se circunscriba y forme parte dimensional intrínseca del mismo, es un espacio tetradimensional. Quiero decir que a las tres dimensiones espaciales se les añade la organización del espacio mismo. Este espacio en el que el tiempo es la organización, mejor, los cambios en la organización del espacio, es el espacio al que se referían Ouspensky y Hinton. Pero un espacio y un tiempo concebidos así incluyen sus cuatro dimensiones en una sola. En realidad, la organización del espacio es un algoritmo capaz de reconstruir todas las dimensiones posibles. Por ello, al hablar del tiempo como cambio en la organización del espacio, hablo de un cambio fundamental. Ahora bien, no existe un solo tiempo, sino tantos como categorías de cambios de organizaciones. Cada morfología energética o estructural afecta la organización del espacio en una forma específica. Así sucede con la música, cuya extraordinaria variedad nos puede indicar la infinita cantidad de tiempos posibles. Por ser una palabra, un sonido, una luz, o un anticuerpo y un antígeno, morfologías energéticas y estructurales expandiéndose en el espacio, por tanto, afectando su organización, todas ellas crean diferentes tiempos. En la aparición de dos bandas circulares de antígenos reaccionando con anticuerpos, está la manifestación de un cambio temporal específico para cada banda. Esto es lo que se ha llamado diferente velocidad de difusión, véase apéndice A. Un gel es un espacio dentro de otro espacio, por tanto, el tiempo que se altera dentro del espacio del gel es distinto, dimensionalmente, al tiempo que se crea en el espacio extraterrestre, en el espacio de la atmósfera planetaria o en el espacio de un sólido. En este último casi no existe el tiempo, al menos en los sólidos no radiactivos. Una masa de concreto es un espacio en el cual casi no transcurre el tiempo, en cambio, una barra de cobalto radiactivo es un espacio que al cambiar su organización continuamente cambia su tiempo. Por ello, un sólido no radiactivo permanece, mientras que un organismo vivo envejece. A través del sólido casi no pasa el tiempo, en cambio el organismo lo crea. Es en la interfase espacio-materia en donde se crea tiempo. Por supuesto que el casi que hemos utilizado merece una explicación. Existen movimientos atómicos, incrustaciones de rayos cósmicos, efectos gravitacionales y magnéticos sobre un sólido no radiactivo. Todo ello es un cambio en la organización del espacio del sólido. Comparado con un sólido, el espacio transparente es más sintérgico, véase Cap 12, puesto que posee la capacidad de transformarse dimensionalmente. Es como el elemento más fundamental del universo, siempre se encuentra detrás de cualquier manifestación, puesto que toda manifestación se puede reducir a la organización particular de cada espacio. Así, también el tiempo como cambio en la organización del espacio es siempre cambio dimensional de organización. En este punto entra la vida, en ella se realizan más cambios dimensionales que en ningún otro espacio. Aun una estrella en plena explosión cambiando de dimensiones sólidas, líquidas, gaseosas y espaciales, es un creador de tiempo menos eficaz que el organismo de un mosquito. Miles de cambios químicos son realizados en el cuerpo de este insecto, cambios dimensionales en el más estricto sentido de la palabra.
En el organismo humano se llega a la máxima satisfacción en la variedad y características de los cambios dimensionales que ocurren en su espacio. El cerebro es capaz de convertirse en espacio y crear experiencia y conciencia, así, desde la transformación dimensional más elemental en el espacio de una célula, hasta la fantástica expansión de campos neuronales en el espacio, es el rango de cambios dimensionales humanos. Multitud de distintos tiempos conviven en cada uno de nosotros, el envejecimiento es solo un desequilibrio entre nuestros diferentes tiempos. La antientropía es una tendencia dirigida hacia el aumento de homogeneidad, dado por una más extensa y avanzada heterogeneidad. Esto que parece contradictorio no lo es. Supongamos que en un metro cúbico de concreto encontramos una que otra zona en la que ocurra un cambio dimensional gestáltico. Una pequeña basura alterando una millonésima de grado centígrado una zona pequeña dentro del cubo de concreto, sería un cambio dimensional en la organización del espacio del concreto, y, con respecto a otras zonas del mismo, un lugar heterogéneo. El tiempo se creará en las zonas del bloque de concreto que cambian de organización, en zonas homogéneas, sin cambios, el tiempo transcurrirá lentamente. La sinergia del espacio y la de un organismo vivo son cualitativamente diferentes y, por tanto, crean diferentes manifestaciones. La vida, la experiencia y la conciencia son algunas de ellas. En el fondo, son diferentes manejos del mismo tiempo, véase cap 13, por ello, la sabiduría es la comprensión del tiempo. El tiempo global, véase cap 3, es alterado por el fuego, que lo acelera, o por el frío, que lo retarda. Un incremento de temperatura es un cambio específico en la organización del espacio que es transformado a calor y frío por nosotros. Quizás diferentes magnitudes del mismo tiempo, o quizás diferentes tiempos, son la base del calor y el frío. Por ello un congelador mantiene en buen estado los alimentos, retarda el tiempo global. La materia es percepción simultánea de millones de porciones de espacios, la transparencia es incapacidad de percepción simultánea de porciones de espacio, es organización tan compleja que su decodificación es imposible. Es decir, transparencia significa incapacidad de percibir el todo común. 3. Del manejo del tiempo. La disposición cónica de la organización de la información contenida en el espacio, no solo explica el flujo informacional a través del mismo y la convergencia de información de quantum a quantum de espacio, sino también a nosotros mismos. Somos los últimos puntos de convergencia puesto que somos capaces de percibir mayores números de cuanta de espacio que cualquier otra entidad. La concentración de información que nos llena es superior en muchos órdenes de magnitud a cualquier quantum de espacio, puesto que somos capaces de contenerlos a todos. Lo mismo ocurre con el tiempo. La vida de una célula dura varios días, la de un insecto, varias semanas, la de una rata, varios años, y la de un hombre, varios decenios. La vida de una estrella dura varios millones de años, y la de una galaxia, varios miles de millones. Un día para un hombre es un año para un mosquito, y un decenio para una célula. Si la unidad de tiempo es la aparición, maduración y muerte de cualquier proceso, existen tantos tiempos como secuencias de nacimientos y muertes. Una reacción química es un tiempo, una partícula elemental, otro tiempo. La activación de un receptor, la aparición de un potencial de acción, el crecimiento y muerte de una célula de nuestro cuerpo o de un pensamiento en nuestro cerebro, forman diferentes tiempos. Nosotros, los humanos, somos todo el conjunto de tiempos que nos habitan. Somos el tiempo de todos nuestros tiempos, el tiempo global es nuestra vida y se vislumbra con claridad prístina en el momento de la muerte. Mientras vivimos, el tiempo global transcurre a una velocidad que hace imposible percibir cualquiera de los otros tiempos, no podemos reconocer la activación de nuestros receptores ni la transmisión de señales nerviosas a través de nuestros nervios. Nuestro tiempo global, como conjunto de todos los tiempos, solo se puede ver a sí mismo y no a estas. Solamente cuando el tiempo global se transforma es cuando el acceso a los otros tiempos se posibilita. Técnicas como la de expansión del presente o la de acortamiento del tiempo, son excelentes para tener acceso a procesos que se realizan a una velocidad mayor que la del tiempo global, véase cap 9. El manejo del tiempo es precisamente la transformación de un tiempo en otro.
Para entender con mayor claridad lo que significa la existencia de un tiempo global, es necesario analizar el surgimiento de la experiencia consciente en el tiempo. Imaginémonos a un cerebro íntegro con sus conexiones con órganos sensoriales intactos, supongamos que este cerebro ha permanecido inconsciente y que en un instante X comienza a funcionar. Llamemos al instante X tiempo cero. En el tiempo cero, los órganos sensoriales conectados al resto del cerebro comienzan a transformar señales, lo que llamamos luz, sonido, temperatura, presión, etc., en actividad neuronal. Esta actividad penetra al cerebro y en un lapso de aproximadamente 50 milisegundos se transforman en experiencia perceptual. Todo lo que suceda en esos 50 milisegundos se va a convertir en una experiencia unitaria. En otras palabras, el tiempo necesario para tener una experiencia perceptual es, medido con un reloj, finito, pero en términos de la experiencia en sí, es infinitesimal. Todo lo que suceda en 50 milisegundos representa para la conciencia un instante presente sin tiempo. Se incluye en una experiencia atemporal, el presente, todo lo que sucede en 50 milisegundos. El tiempo global es la experiencia presente resultante de la reducción fenomenológica de un tiempo finito a un tiempo cero. El tiempo global experienciado como un no tiempo, incluye a todos los tiempos de todas y cada una de las reacciones neuronales y celulares que, en sí mismas, transcurren en otros tiempos. Todos los potenciales sinápticos, axónicos, todas las reacciones químicas, todos los cambios atómicos y nucleares que transcurren en milésimas o millonésimas de segundo multiplicados por 50 milisegundos dan lugar a una experiencia sentida como atemporal y que necesariamente los incluye. El tiempo global contiene, entonces, millones de tiempos unidos en una experiencia unitaria. Esta última, en términos físicos, es la propiedad emergente sinergista de todos los cambios elementales que la forman. Existen, al menos, dos posibles formas de explicar tal propiedad sinergista y emergente, que por ahora solo puedo señalar y que más adelante analizaré. La primera es la que he denominado campo neuronal. Todas las activaciones energéticas que ocurren como resultado de la actividad neuronal y celular, en general crean en el espacio un campo energético resultante que, en sí mismo, es diferente de la activación elemental que lo construye. Así, todos los potenciales de acción, todos los potenciales sinápticos, todas las conducciones electrotónicas ideales coadyuvan en la creación de un conjunto energético que en sí mismo es unitario y sinergista. Para que este campo sea conciencia debe alcanzar una complejidad necesaria, y esta solo se logra cuando se toma en cuenta todo lo que sucede en el lapso de aproximadamente 50 milisegundos, sec. Parte de esta complejidad necesaria es la segunda forma física correlato de la experiencia, me refiero a la activación de circuitos de convergencia, los cuales, en 50 ms, logran transformar la actividad neuronal dispersa a un código o patrón inclusivo hipercomplejo que contiene, en forma algorítmica, a todos los patrones dispersos. El manejo del tiempo no es otra cosa más que la transformación y la creación de nuevos o distintos niveles jerárquicos de convergencia. Estas transformaciones son la base de lo que he denominado expansión del presente y constituyen la forma en la que el manejo del tiempo aparece ante la conciencia. Una discusión más amplia de lo anterior se incluye en el capítulo 9.4 del tiempo y la organización del espacio. El tiempo es un cambio en la organización del espacio. La existencia de un quantum mínimo de espacio garantiza la existencia del tiempo. Esto es así porque un quantum mínimo de espacio implica la existencia de un quantum de espacio inclusivo de otro quantum, lo cual implica cambio en la organización informacional. La organización informacional cónica del espacio no es más que un cambio en el mismo, y por ello siempre que se hable de tal organización se implica la ocurrencia de tiempo. Por supuesto, la denominación tiempo en su carácter fenomenológico y vivencial está, en esencia, alejada de su carácter físico. Más aún, lo que experimentamos como tiempo es algo mucho más complicado que lo que la física conceptualiza como cambio en la organización del espacio. Esto es así porque el tiempo que vivimos es un tiempo global hipercomplejo, suma de todos los tiempos. En cambio, el tiempo desde el punto de vista físico es el elemento crítico o la base de cualesquier tiempo elemental.
La prueba experimental que apoya la conceptualización del tiempo como cambio en la organización del espacio, consiste en los cambios de flujo temporales asociados con diferentes intensidades de campos gravitacionales. Estas pruebas, que ya he mencionado, consistieron en la medición del flujo temporal en la cercanía y en la lejanía del campo gravitacional de la Tierra. Cerca de este campo gravitacional de alta intensidad, el tiempo fluye más rápidamente que lejos del mismo campo gravitacional de relativa baja intensidad. La idea del tiempo como cuarta dimensión del espacio es la consideración de la organización como dimensión independiente de las otras tres dimensiones del espacio. Por supuesto que se le considera independiente en un sentido relativo, puesto que la tridimensionalidad espacial no es otra cosa más que organización del espacio. De nuevo aquí la visión fenomenológica es menos generalizada que la concepción física. En esta última se confiere especial importancia a lo que se encuentra como base unificadora de lo que vivencialmente se experimenta como diferenciado. Así, el concepto organización del espacio difiere de la visión del mismo como constituido por tres o más dimensiones, de la misma forma que el concepto partícula elemental difiere de los productos de sus interacciones complejas, los elementos químicos. Aunque un cambio gravitacional da lugar a un cambio de flujo temporal, la gravitación en sí no es más que una de las muchas formas posibles en las que se manifiestan los cambios en la organización del espacio. Sin embargo, es interesante analizar el tiempo variando como resultado de campos gravitacionales, pues esto permite conceptualizar al tiempo dentro del continuo espacio-materia. Si una fuerza gravitacional incrementa su intensidad en la proximidad de un cuerpo material, y si esto también incrementa la rapidez del flujo temporal, este último incremento debe ser considerado, para su entendimiento, a la luz de la particular organización del espacio que denominamos materia. Ya veremos en el capítulo 12 cómo un objeto material, desde el punto de vista de organización informacional, es un decremento de sinergia entre diferentes cuantamínimos de espacio. La aproximación de un observador a un cuerpo material es la intersección de aquel con una decrementante sinergicidad espacial. Si el tiempo fluye más rápidamente cerca de un cuerpo material, y si este último es un decremento de sinergia en la organización espacial, entonces el cambio organizacional determinante de un incremento en el flujo temporal es precisamente el flujo sinergista del continuo espacio-materia. Ya profundizaremos en el capítulo 12 en el concepto de sinergia. Por ahora, basta recordar que tres propiedades del espacio lo definen: en primer lugar, el tamaño de cada quantum mínimo de espacio; en segundo lugar, la redundancia de cuanta; y en tercer lugar, la cantidad de contenido informacional en cada quantum. Habrá mayor sinergia mientras exista mayor redundancia de cuanta, menores dimensiones y mayor contenido informacional en cada quantum. La cantidad de contenido informacional es la medida más cercana a la sinergia. Si un espacio contiene menor redundancia de cuanta, mayores dimensiones en cada uno y menor contenido informacional, su sinergia será menor y muy cercana a la de la materia. En un espacio en el cual cada quantum mínimo difiera del resto, el tiempo no fluye en ninguna dirección. En un espacio de alta sinergia en el cual cada quantum sea idéntico al resto, el tiempo no existe. Es en la transición organizacional sinergista global en donde se puede hablar de flujo temporal y de la existencia del tiempo. Es interesante meditar acerca del fuego en este contexto. Al hablar de transición organizacional global me refiero a cualquier serie algorítmica capaz de representar matemáticamente el espacio con diferentes grados de sinergia. Una serie algorítmica es la misma organización cónica inclusiva del espacio. Es importante hacer hincapié en que con algoritmo me refiero a medida de organización. En otras palabras, si se considera un conjunto de cuantamínimos de espacio y se les analiza en forma global, es posible algoritmizar su organización, siempre y cuando el conjunto de cuanta dé lugar a un patrón global. Mientras menos sinergista sea el lugar del espacio que se quiera algoritmizar, más fácil será obtener su algoritmo. Una serie algorítmica para el espacio es, entonces, una descripción matemática de un continuo organizacional sinergista. Por otro lado, ya debe ser clara la noción de que el tiempo global es el tiempo fenomenológico, y que éste es en extremo variable. Lo anterior se explica por el hecho de que estando constituido el tiempo global por todos los tiempos elementales,
cualquier variación en estos determina una alteración en aquel. Decir que el tiempo global es el tiempo fenomenológico equivale a considerar lo que resulta del funcionamiento total del organismo como una unidad. La resultante global es la conciencia, mientras que la experiencia de tiempo global es la propiedad emergente resultante de las interacciones entre los tiempos de cada célula, molécula, circuito neuronal, etc., que nos forman. El tiempo global es a los tiempos elementales, como el organismo total es a las células que lo forman. El análisis del tiempo como cambio en la organización del espacio también se aplica a lo percibido. Cada objeto material es una diferente organización del continuo espacio-materia, por tanto, es un diferente tiempo. Lo que percibimos son las diferentes intergias-tiempos incluidos en el continuo espacio-materia, percibimos tantos tiempos como tiempos elementales poseemos. En otras palabras, el rango de nuestras percepciones es el rango en el que nuestro tiempo global se extiende, un tiempo del continuo espacio, materia que exceda los límites de nuestro tiempo global no será percibido. La transparencia del espacio se explica, por un lado, por la gran sinergia de los cuantamínimos que lo forman, tanto que nuestros sistemas perceptuales no son capaces de extraer una organización de tal sinergia, por tanto, no ven al espacio materializado, sino transparente, y por el otro, por el hecho de que el tiempo en el espacio transparente excede, en alguna forma, el rango de tiempos elementales que forman el tiempo global. El tiempo es una sensación inespecífica en el espacio transparente, y es luz en el mundo material. El manejo del tiempo, en lo que se refiere a una expansión en la duración del presente, no es más que una expansión en el rango del tiempo global. Este incremento de rango permite percibir tiempos del continuo espacio-materia, léase objetos, que normalmente exceden la capacidad perceptual. Por ello una expansión del presente permitiría percibir un cuerpo galáctico como materialización lumínica, y no como conjunto de puntos luminosos aislados. Expander el rango del tiempo global es, indudablemente, expander la conciencia hacia regiones comúnmente inaccesibles. La conciencia es, en sus fundamentos, el mayor misterio, en sus acciones, la más increíble maravilla. La acción de transformar los tiempos que nos rodean en experiencias es su sino. Con respecto a las relaciones entre tiempo y la función del cerebro, es posible postular que existe un mínimo tiempo en el que la organización del espacio contenida en un quantum mínimo del mismo es capaz de activar normalmente la retina. Si este mínimo se sobrepasa, la sensación resultante es estática. Si, en cambio, es menor este mínimo, la resultante es un percepto sin detalle. Un caso claro en el que lo anterior sucede, es el de la visión borrosa asociada con una velocidad de traslación exageradamente alta. Lo que acontece en este caso es que no uno, sino una serie de cuantamínimos de espacio transectan la retina en el tiempo mínimo. La posibilidad de decodificación del espacio se sobrepasa y la resultante es una visión borrosa. Un ejemplo del caso anterior lo es viajar en un avión o en un automóvil. Los objetos cercanos al mismo se borran, mientras que los lejanos se perciben con claridad, aunque en movimiento relativo. Los cuantamínimos para objetos cercanos son menos redundantes que para objetos lejanos, por ello, estos, a pesar de la velocidad, producen una visión clara mientras que los primeros no. Los cuantamínimos para objetos lejanos contienen la misma o muy semejante información en diminutas porciones de espacio, por tanto, viajar a través de ellos a gran velocidad no afecta su percepción. Los cuanta para objetos cercanos cambian de porción a porción de espacio, y, por tanto, viajar a través de ellos a gran velocidad equivale a la presentación por debajo del mínimo tiempo necesario para una decodificación adecuada. De nuevo, en este ejemplo se manifiesta en forma clara la organización informacional convergente del espacio. Ya mencioné que esta organización es enteramente similar a la del cerebro. En lo que se refiere a circuitos de codificación inclusiva convergente, esto lo veremos con mayor detalle más adelante y en el apéndice B de esta obra. Baste decir aquí que las semejanzas entre el espacio y el cerebro son extraordinarias, lo mismo que la capacidad de éste para decodificar aquel. De nuevo, el ejemplo de un viaje en automóvil es ilustrativo,
Mientras viajamos transectamos en forma secuencial y continua millones de cuantamínimos de espacio. Si la decodificación de un solo quantum es una hazaña increíble, la decodificación secuenciada de millones de ellos excede cualquier intento de explicación. La continuidad perceptual resultante de una interacción secuenciada con diferentes cuanta de espacio implica algún mecanismo de unión fluida de perceptos en un todo continuo. La sensación de tiempo asociada a la transección secuencial es la creación de cambios en la organización espacial en el nivel más complejo que se puede concebir. La tal decodificación de secuencias de cuanta es, en nuestro actual nivel evolutivo, una actividad automatizada, aunque seguramente en otra época no lo fue. Todo esto nos habla de nuestra maravilla como creadores. 5. Los campos neuronales y el espacio. En Fundamentos de la Experiencia y en Nuevos Principios de Psicología Fisiológica, hice un análisis del carácter emergente de la experiencia como resultante de la creación de campos neuronales. Esta relación será ampliada en capítulos siguientes. Antes de hacerlo, me gustaría analizar las relaciones entre campos neuronales y espacio, puesto que solo este análisis aclarará la emergencia de lo subjetivo. Ya hemos mencionado que cualquier evento que interactúe con el espacio altera la organización del mismo. Esto es claro en lo que se refiere a objetos materiales, inmóviles o en traslación, dentro de la organización energética del espacio. También es claro en relación con fenómenos puramente energéticos, no percibidos como materializaciones, que viajan a través del espacio. Uno de estos fenómenos energéticos es lo que he denominado campo neuronal, el cual surge como producto de las interacciones tridimensionales entre la activación electroquímica de los miles de millones de neuronas que forman el tejido cerebral del hombre y de otros animales. Cuando una neurona se activa, establece una comunicación energética con las neuronas que la rodean. Esta comunicación se realiza a través de canales extrainteraxónicos. La comunicación del primer tipo es a través del medio extracelular, y la del segundo, a través de los medios inter e intracelular simultáneamente. En un tiempo que no es mayor que la duración del presente, más 50 ms, la activación de los elementos neuronales y sus interacciones mutuas forman un campo energético de interacciones, hipercomplejo en carácter y global en dimensionalidad. Este campo energético hipercomplejo es el campo neuronal. Existe una expansión del campo neuronal en el espacio, creando de esta manera alteraciones en la organización energética informacional del mismo. Cada quantum mínimo de espacio contiene, además de otras, información referida a los campos neuronales que viajan a través de él. No es exagerado decir que lo anterior explica las instancias de comunicación directa mal llamadas extrasensoriales. Por otro lado, la interacción entre los campos neuronales y la organización del espacio es la base de la emergencia de la experiencia, véanse los SIC-Ks. No solamente el tejido cerebral es capaz de crear campos energéticos. En realidad, cada órgano del cuerpo, como organización viva, se asocia a un campo de energía. La contención chamánica, según la cual el hombre es un ser luminoso, se refiere a la creación de campos energéticos resultantes de la actividad orgánica y celular. Tanto la morfología como la disposición de los diferentes órganos que nos forman, participan en el desarrollo de características del campo hasta ahora apenas estudiadas. Lo mismo puede decirse de la superficie corporal como posible moduladora del campo, inclusive de la disposición de arrugas y huellas dactilares en toda la superficie de la piel. Puesto que lo que vemos son organizaciones energéticas dispuestas de tal forma que se nos aparecen como objetos, y que lo que no percibimos son también organizaciones energéticas demasiado sintergistas para ser materializadas, es concebible considerar que no solamente un organismo vivo desarrolla campos energéticos, sino que también los objetos inanimados lo hacen. Más aún, cualquier diseño gráfico trazado sobre una superficie bidimensional afecta la organización del espacio, puesto que puede ser percibido desde grandes distancias. No es arriesgado decir que ciertos trazos deben provocar efectos energéticos peculiares, el simbolismo religioso y místico debe estar basado en lo anterior. En lo que se refiere al campo neuronal, es digno de mención el análisis que W.R. hace de la actividad del tejido cerebral en términos de los tres compartimentos que lo forman, a saber, el medio neuronal propiamente dicho, axones, dendritas y cuerpos celulares,
el medio glial y el medio extracelular. Cada neurona está rodeada por una población de células gliales que sobrepasan con mucho el número de neuronas del cerebro. La glía no es solamente un medio de sostén estructural y un participante en la nutrición neuronal, sino que, como lo ha demostrado Iden, también participa en procesos complejos como el aprendizaje. Ha detectado cambios de impedancia, registrados a través de electrodos colocados en el tejido cerebral, que no pueden explicarse con base en la actividad neuronal solamente. La glía parece intervenir en la actividad eléctrica del cerebro, probablemente a través de la modulación de señales que surgen de la activación dendrítica o axónica. El medio o compartimento extracelular es, más aún que el tejido neuróglico, la atmósfera neuronal. Todo el tejido neuronal está inmerso en una sopa de mucopolisacáridos formados por moléculas nitrogenadas y derivadas de azúcares. Este medio forma una especie de pasta entre cada una de las neuronas y las células gliales. El mismo ha detectado cambios de impedancia debidos a alteraciones del medio extracelular. No es exagerado decir que toda la serie de activaciones electroquímicas neuronales transectan el medio extracelular y de alguna manera son afectadas por este. El campo neuronal, como resultante global de todas las interacciones energéticas entre elementos celulares del tejido cerebral, depende en su morfología y características generales del interjuego funcional entre los tres compartimentos cerebrales antes mencionados. Pero como decía antes, no solo es concebible la creación de un campo neuronal, sino también la de campos energéticos resultantes de la actividad celular en todos y cada uno de los tejidos y órganos del cuerpo. Podríamos llamar a estos campos con el nombre de globales, incluyendo en ellos el campo neuronal. Los campos globales, entonces, son alteraciones energéticas capaces de trasponer la barrera dérmica y extenderse en el espacio. Ciertamente, existen pruebas de lo anterior, una de ellas es la llamada aura kirliana, registrada por un procedimiento de electrofotografía. Las llamadas auras son otro ejemplo de alteraciones energéticas orgánicas expandidas en el espacio. Lo que debemos preguntar en este capítulo es acerca de los efectos que tal expansión tiene sobre la estructura y la organización informacional del espacio. Comencemos con algunos efectos gruesos soportados por el Grupo de Investigación Metafísica de Sussex, Inglaterra. El instrumento que este grupo usa para averiguar el efecto de la actividad mental sobre el espacio es un péndulo horizontal llamado instrumento de Cameron en honor del reverendo Verne L. Cameron, su inventor. El instrumento es un alambre de precisión terminado en una pesa señaladora en un extremo, y acoplado con un resorte de fuerza y una manija. Según el grupo metafísico, un experimentador entrenado puede detectar vibraciones mínimas del péndulo, asociadas a cambios energéticos sutiles. En uno de sus experimentos, un grupo de observadores dirigió su atención hacia objetos situados en un cuarto mientras que el operador del péndulo seguía atentamente las vibraciones del mismo. En todos los casos, el operador pudo señalar los objetos pensados por los observadores, sin error alguno. Esto quiere decir que la actividad cerebral es capaz de afectar el espacio en forma definida y específica. En otro experimento, varios observadores se dieron a la tarea de visualizar, mediante imágenes internas, un cubo. El operador no solo señaló la posición de este, sino que pudo delinear su forma. Este experimento indica que los campos neuronales son capaces de organizar el espacio en formas tridimensionales concretas. Otros experimentos tales como tocar un objeto en un cuarto y luego permitir al operador hallarlo, o escoger un libro de entre muchos con la consecuente oscilación específica del péndulo, demuestran ante sin lugar a dudas, que un campo energético en expansión espacial es creado por el cerebro y por el organismo entero. Otra serie de evidencias la constituye el efecto de la actividad cognoscitiva sobre la magnitud, brillantez y movimiento de flamas. En estos experimentos, que cualquier lector puede repetir, un sujeto observa la flama de una vela hasta encontrar una relación entre los movimientos de la misma y su estado cognoscitivo o emocional. Después, puede controlar la flama permaneciendo en un estado psicológico específico. Sin lugar a dudas, existe una transmisión directa cerebro a cerebro de emociones. Observaciones cualitativas hechas por mí no me dejan duda alguna al respecto.
Efectos más conocidos son la alteración en la composición química de metales, por dirección enfocada de atención e intención. El bien conocido psíquico Uri Geller ha logrado estos efectos ante diferentes auditorios. Niños que han observado sus demostraciones han sido capaces de replicar sus resultados. Por último, todo conocedor del I Ching sabe que existe una relación entre la caída de monedas y el hexagrama por obtener. Si un sujeto lanza 3 monedas al aire repetidas veces, pronto notará que existe una correspondencia entre la caída de las mismas, águila o sol, y sus estados internos. Después de detectar tal relación, es posible controlar la caída voluntariamente. Para ello solo basta mantener el estado interno adecuado. Pruebas hechas por mí en mí mismo y en otros 2 sujetos, indican que la caída de las monedas puede ser controlada sin error. En estas observaciones se obtuvo una probabilidad de ocurrencia por azar, menor a 0.0001. De nuevo, para estos experimentos no se requiere equipo alguno y pueden ser replicados por quien así lo desee. Todo lo anterior es evidencia de cambios en la organización del continuo espacio, materia, resultantes de la expansión de campos energéticos en el espacio. Indican que estos campos afectan al espacio en forma específica y espectacularmente concreta. Acerca de las características finas de tales interacciones entre campos neuronales y espacio, nada puede decirse por el momento. Es necesario idear toda una serie de experimentos clave dirigidos a aclarar y estudiar los detalles de estos efectos. Baste decir que es concebible que el campo neuronal afecte el tiempo, la fuerza gravitacional, efectúe materializaciones y desmaterializaciones de objetos, y permita instancias prácticas extraordinarias tales como la levitación, el manejo de objetos físicos a distancia, etc.